Salúdense, salúdense. Buenos días, buenos Porque, días. hola, Hola, hola. Male, de por sí Buenos está uno a días. la distancia y luego sin saludarse. No les digo véanse porque pues no sé en qué condiciones estén. No es cierto. A lo mejor todavía traen la chinguiña atravesada. Bueno, Desayunando, ¿ustedes gustan? Ah, exactamente, igual que Mildred, desayunando. sí, es la hora. No, yo tengo mi lunch de 11 a 11:30 y bueno, trato de aprovechar al máximo también porque justo a las 11:30 llega el profe de educación física y por eso es que puedo dar la clase, si no, uy, sería un poco complicado, siempre lo ando correteando para que llegue a tiempo. Bueno, Pero aquí estamos atentas. sí, sí, no se apuren, Ujú. nomás no nos vayan a salpicar la pantalla de huevito. Dale. Pero, Ah, bueno, ok, pues vamos a continuar. Bueno, para quienes no estuvieron hace 8 días, hace 15, si no me equivoco, estamos ya iniciando el último módulo de Victorias del Alma. La verdad es que para mí ha sido hermoso este tiempo, este proceso. Y les estuve hablando en la introducción de hace 15 días o 20 fue. em, Qué importante es tomar en nuestra vida por completo al 100% el perdón de Dios, ¿sí? El perdón de Dios porque Adán y Eva, al estar en el huerto, cuando ellos pecan, o sea, cuando ellos desobedecen a Dios y más allá de la desobediencia, o más en el fondo, no más allá, sino más en el fondo de la desobediencia, el haber oído otra voz eh, que trajo esta separación y esta ruptura, sucede algo, ¿no? Y es que realmente al estar en el huerto ellos tenían suplidas todas sus necesidades, no hacía falta nada, sin embargo eran administradores, ¿no? De lo que Dios les había entregado. El asunto es que ahora ellos son sacados del huerto y ellos tienen que trabajar. Y este asunto de trabajar la tierra ahora para poder comer da pie a algo muy importante, ¿no? Que es esta vida de afán, ¿no? O sea, si no trabajo, no como, ¿no? Y si no trabajo y no genero, entonces no tengo. Y bueno, es algo como muy natural, es la forma de vida del ser humano, pero no fue como Dios realmente la diseñó. Dios diseñó que el hombre administrara y trabajara, claro, pero en una completa dependencia del Señor. Y eso es totalmente diferente, ¿no? El asunto es que se volvieron improductivos. Esa es una de las palabras con las que inicia este nuevo módulo, porque eh, quien está sujeto a un gobierno, a un señorío, a alguien que le diga qué y cómo, pues va a ser alguien productivo, ¿verdad? Si es alguien obediente, pero alguien que no tiene un gobierno en su vida, pues va a estar ocioso, va a estar echando a volar la imaginación, va a estar pues sin ningún fruto en su vida, ¿no? Entonces, el asunto es que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, necesitamos tener claro que Dios sí espera de nosotros que seamos productivas. Ahora, no en la forma en como el mundo lo piensa, ¿sí? No hablo de ese tipo de productividad, de riqueza económica, no, porque no es lo más importante para el Señor. Él lo que quiere es que aprendamos a ocuparnos pues de los asuntos del reino, ¿sí? Y que en ello Dios nos va a dar todo lo necesario y va a suplir todas las cosas, ¿ok? Entonces, necesitamos resolver este asunto de la improductividad que vino como consecuencia del pecado, ¿sí? En nuestra vida. Entonces, si nosotros ya hemos sido perdonados, ya hemos sido redimidos,
podríamos decir entonces que somos personas que estamos aprendiendo a ser productivas. Bien, bueno. Los asuntos, uno de los asuntos que los apóstoles tuvieron que resolver, también lo mencioné en la clase pasada, es que cuando Judas ya no está en el equipo de los 12, antes de la venida del Espíritu Santo, de la manifestación de las lenguas, porque si bien el Señor tuvo un encuentro con sus discípulos, cuando Tomás le dice, ¿no? Que necesita ver, necesita tocar, ¿no? Ese día, en ese lugar, en ese encuentro, cuando ellos estaban partiendo el pan, que se les aparece Jesús y sopla, dice ahí que sopla de su espíritu, pero tenían que esperar la manifestación del Espíritu Santo, que esto sería el día del Pentecostés. Ellos tuvieron que resolver un asunto antes de esto, para tener el equipo al 100, y era escoger quién iba a ser el sucesor de Judas, ¿sí? Y ahí entonces entra este sorteo que hacen para escoger al sucesor. Ajá. Y hasta que están los 12 es que sucede lo del día del Pentecostés. Entonces, digamos que los apóstoles tuvieron que resolver el asunto del reemplazo de Judas antes de la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nosotros estamos como siempre esperando que algo más suceda para accionar y para ser productivos, ¿sí? En el reino, en el ministerio, en nuestra vida. Y no nos damos cuenta que ya fuimos equipados con el Espíritu Santo. Ya fuimos equipadas con el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, esta improductividad de la que hablamos representa Canaán, o sea, representa cuando estas áreas de nuestra alma no han sido conquistadas y gobernadas por la obra del Espíritu Santo. Si yo soy una persona que sigo viviendo en función de mis estados de ánimo, en función de mi fluctuación, de mi inestabilidad, un día sí y otro día no, un día digo que Dios está conmigo, otro día me va mal y digo que ya no está, y así me la paso, y también en la relación, ¿sí? Con la iglesia, con otras personas, o sea, no logro concretar algo en mi vida que tenga que ver con la asignación a la cual Dios me ha llamado, ¿ok? Entonces, en la muerte espiritual, por lo tanto, esta sería la conclusión de esta parte, hay improductividad, ¿sí? Entonces, si ya fuimos perdonados y ya fuimos redimidos, pues entonces el gobierno de Cristo tendría que volvernos personas productivas para Él, ¿sí? ¿Va quedando claro esto? ¿Ok? Bien. El Espíritu Santo entonces es quien trae este gobierno a nuestra vida, a nuestra alma, ¿sí? Como me acuerdo mucho de un libro viejísimo, yo creo que fue, de los primeros libros que yo leí siendo adolescente, que se llamaba, no sé, a lo mejor Maleterán se acuerda, que era del Espíritu Santo y era, ay, se me acaba de ir el título de ir, se me fue el nombre. Era Erika, del... me lo prestaste, yo lo tengo. Santo Dios, yo lo tengo. Ya lo leí Ya devuélvemelo, Mildred. Sí, sí, te lo llevo el domingo, está buenísimo. Sí, uno es de heridas del alma y el otro, las emociones sujetas al espíritu, creo, ese era otro también. Entonces, estos Sí, libros, marcaron a esa edad mi vida, o sea, sí traía yo algunos temas, tal vez, bueno, de mi adolescencia y algunas cosas, pero no, no, no pienso, no siento que tuve una situación como muy fuerte de resolver en mi espíritu, en mi alma, porque yo recuerdo que leí este material y en algún momento dije, Dios, o sea, yo te lo entrego, ¿no? Y no es algo con lo que tendríamos que seguir lidiando si ya Él es el que gobierna. ¿A qué voy? El Espíritu Santo es
suficiente, ¿sí? Para poder sanar y restaurar nuestras vidas, para poder... La realidad de la plenitud del Espíritu Santo. Ujú. Te lo llevo Entonces, el domingo, está buenísimo. bueno, ahí voy a pasar lista, ahí tengo una lista negra, echaré mano de ella, de muchos libros, pero bueno. Entonces, ¿a qué voy con esto? Satanás es improductivo en el propósito eterno, o sea, él es productivo y creativo, vamos a decirlo, en todo lo que sea muerte, pero al final es muerte, ¿sí? Robar, matar y destruir y muerte es muerte eterna, ¿sí? Es despropósito. Todo lo que es vano, todo lo que es afán, no tiene propósito eterno. Y esa es la pregunta. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Sí? ¿Ok? En el afán. Entonces necesito orar y necesito pedirle al Espíritu Santo que me muestre qué áreas de mi vida están siendo improductivas, dónde no está prosperando mi alma. Uh-huh. Y eso es lo que necesitamos hacer. Vamos a resolver, no vamos a lamentarnos, no vamos a estar echando culpas, no vamos a estar, no. A ver, ¿en qué áreas de mi vida no he logrado avanzar y no he sumado al propósito eterno? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, sí podríamos tener un diagnóstico, sí podríamos autoevaluarnos, sí podría, pero no por nosotros, ¿eh? Buenas tardes. ¿Sí? No, días todavía. Sí. Sino pedírselo al Señor, ¿ok? Que Él nos lo muestre. Ok, bien, vámonos entonces a lo siguiente. ¿Quién produce en nuestra vida algo de propósito eterno y nos da este enfoque y esta visión? Pues el que produce gobierno en nosotros, ¿sí? Quien nos ha perdonado nos va a llevar siempre a mirar mucho más allá de nuestras propias capacidades inclusive, ¿sí? Cuando Jesús le dice a sus discípulos que se queden en Jerusalén, ya eran salvos, ya eran salvos, Jesús ya había resucitado, sin embargo, ellos necesitaban la llenura del Espíritu Santo para que pudieran tener los hábitos, ¿sí? Y todas las cosas de costumbres necesarias para volverlos productivos y dejar de estar o no caer, que ese es el riesgo, de estar imaginando cosas vanas acerca del Evangelio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Satanás quiere en nuestra vida? Todo lo contrario. El diablo tiene maquinaciones, o sea, Satanás maquina porque es altamente improductivo en función del propósito eterno, que es lo que les dije hace ratito. Por lo tanto, la improductividad de Satanás es su propósito. O sea, él es productivo en su gran improductividad de lo eterno, ¿ok? Lo hace ser creativo para la maldad y para el pecado y trae a una generación a la distracción. Eso es lo que hace Satanás. Distrae, entretiene, hace perder el tiempo. ¿Ok? La improductividad activa la imaginación, o sea, el ocio. ¿Sí? Si no fomentamos entonces todo lo que Dios nos ha dado en cada aspecto de nuestra vida, pues seremos personas sin fruto, ¿sí? Y este es uno de los temas que no solo tiene que ver con lo que hacemos a la vista, sino con nuestro espíritu, ¿ok? Bien, bueno, yo les mencioné también hace 8 días acerca del bautismo, ¿sí? Bueno, seguramente varias de ustedes pues ya se bautizaron y dicen, bueno, el bautismo en agua es una manera en la que nosotros damos testimonio de que hemos decidido seguir a Cristo. Ok, pero hay algo importante. Cuando el pueblo de Israel atraviesa el Mar Rojo, se dice que es un tipo de bautismo, ¿sí? El bautismo de Moisés, estamos hablando de un bautismo que tuvo un propósito muy específico y que no es algo que se instituyó después. El bautismo de Jesús sí se instituyó después. Pero, ¿qué sucedía aquí? En el caso del Mar Rojo, Pablo habla acerca de esto,
¿sí? Vamos a Primera de Corintios 10, si pueden ir por su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Qué tiene que ver esto del bautismo? ¿Cómo se relaciona esto? Nosotros pues ya no nos identificamos con este bautismo del que se habla aquí. Mire, es algo breve, es nada más como para darle Primera un de Corintios 10, sí, ¿qué? 10, 1 y 2. Ay, Porque espérenme. no quiero, hermano, ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, Ujú, y todos en Moisés fueron bautizados ujú, en la nube y en el mar. ujú. ¿Ok? Entonces, bueno, eso tiene que ver con algo específico que pasó en un tiempo histórico y que fue la única manera en que el pueblo pudo entender que cruzó del otro lado. Acuérdense, hebreos o los hebreos significan saltadores de ríos, o sea, pasaron a otra cosa y fue esa la manera en la que Dios se manifestó a ellos. Sin embargo, nosotros como creyentes no nos identificamos con el bautismo de Moisés, sino con el bautismo de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? No podemos retroceder al bautismo de Moisés, al del Mar Rojo, al que solamente era a través de alguna evidencia. Bueno, si a mí Dios no me hace, no me da, si a mí Dios no esto, no lo otro, pues entonces yo no voy a creer y yo no voy a avanzar. A ver, el bautismo de Cristo va muchísimo más allá, ¿sí? Ok, bueno, aquí les va la idea central de esto. El bautismo que nos hace productivos en el reino es el bautismo del Jordán. Y ahorita vamos a ver por qué, y aquí ya tiene otro sentido. Bien, eh, nos bautizamos, fíjense qué curioso, ahorita estoy identificando algo. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, que es un acto simbólico, eh, nosotros lo hacemos, o esa es la idea, ¿no? De hacerlo en esta conciencia de que dejé mi vida atrás, dejé mis prácticas, dejé mi forma de vida, mis hábitos, mis todo, renuncié a ellos para seguir a Cristo, sí, pero para seguirlo, ¿para qué? Pues para ser productivos, ¿no? Para ser útiles al reino, para ser su discípulo, para seguirle a él y no retroceder. ¿Sí? Bueno, pienso yo que es como que en esta idea. Entonces, cuando Jesús es bautizado, recuerdan que se oye esta voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ok? Entonces, si yo hoy sé que estoy en Cristo, entonces yo entro en el bautismo de Cristo. Esto no es nuevo, esto es parte de la doctrina que nosotros enseñamos, ¿sí? Hay un bautismo en Cristo, ¿ok? Ahora, ojo, este bautismo en Cristo sí es para salvación. El bautismo en agua no es para salvación, ¿sí? Es para dar testimonios. Una persona cuando se bautiza no se hace salva, ¿sí? Nosotros nos bautizamos en Cristo y somos salvos en el momento en que reconocemos el gobierno de Cristo en nuestras vidas. En el momento en que decidimos vivir de acuerdo a su persona. En el momento en que somos absorbidos también. ¿Ok? Bien, entonces, el bautismo del Jordán es un bautismo profético, realmente. No era el agua, ¿no? Digo, yo sé que hay gente que cuando viaja a Israel se emociona y, ay, qué bonito, me bauticé en el río Jordán. Pues sí, pero ya no es la misma agua que bautizó a Jesús, o sea, ya esa agua ya se fue, ¿sí? Es algo profético realmente. Ajá. Entonces, cuando los discípulos quisieron ir con Jesús, recuerdan que hubo ahí una situación que dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Vamos a Lucas 12:50. Esa es una de las cosas que no, cuando entran en este dilema los discípulos ¿y quién tiene que bautizar? Es que los de Juan y el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Vamos a ver, Lucas, ay, perdón.
Lucas 12, De un bautismo tengo 50. que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Bien, voy a leer un poquitito, espérenme tantito, 12:50, espérenme tantitito. Voy a leer desde el 49. Dice, bueno, el título es Jesús, causa de división. Fuego viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. ¿Ok? Aquí se pone interesante porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre y la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Bien, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que está pasando en esto? ¿Qué es lo que iba a causar separación? O sea, no porque Jesús estuviera promoviendo dividir a las familias, pero ¿qué estaba pasando? Que a causa de seguirle iba a haber divisiones entre las familias. Y sí, lo hemos vivido, ¿ok? Unos creen y otros no creen. Unos quieren y otros no quieren, ¿sí? Entonces, ¿qué hubo en este Jordán? Porque, a ver, estaba una división en esto. Los que decían, pues fuimos bautizados, como lo expresa Pablo, en el bautismo de Moisés. Fuimos bautizados en el bautismo de Juan, ¿sí? Y fuimos bautizados en Jesucristo cuando estaba él ahí. Pero realmente, ¿cuál es el punto entonces? Porque va a haber muchas diferencias de pensamiento en ello. ¿Qué hay después del Jordán? ¿Sí? ¿Qué hubo después del Jordán con Jesús? ¿Qué pasó después de que Jesús se bautiza y de que Juan lo bautiza para que se quitaran Es también de el temas? Espíritu Santo que lo confirma, bueno, que le lo reafirma o lo afirma para que empiecen los milagros o su ministerio. O sea, No. comenzó su Ujú. ministerio, Ok. Fue obediencia. tentado Jesús. Ujú. Ok. Sí. Adelante, Aurora. Fue tentado Jesús y fue llevado Sí. por el Espíritu al desierto. Bueno, sí, eso es como lo inmediato, ¿no? Ok, pero en general, ¿qué sucede los 3 años y medio después de que Jesús es bautizado en el Jordán? Tal vez no fui específica. Pues viene su ministerio, viene su año su tiempo de productividad. ¿Sí me explico? Fue poco tiempo, muy poco tiempo. 3 años y medio no fue nada, ¿sí? Nada. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Nosotros hemos sido bautizados en Cristo. A partir de este bautismo en Cristo, tiene que venir nuestra vida tiene que ser productiva. Es necesario que sea productiva. ¿Ok? Entonces, entonces, cada uno de nosotros ha sido entrenado por Dios para que ninguna de las estrategias de Satanás para destruir a esta generación sigan prosperando y avancemos en ello, ¿sí? Entonces, vamos en contra de toda maquinación, de toda obra de maldad. Por eso tenemos que ser estratégicos, por eso necesitamos identificar, ¿sí? Que hay cosas que tenemos que hacer. La evangelización es una de ellas. El discipulado es otra de ellas. La gran comisión es nuestra gran asignación. La reconciliación es nuestra gran asignación. ¿Ok? Entonces, necesitamos pedirle al Señor, orando, que Él nos muestre estas áreas que están resistiéndose a ser gobernadas por Él, que no nos están permitiendo ser productivos en Cristo, de acuerdo a su diseño. ¿Ok? Bien. Ahora, esta productividad
va a traer a nuestra vida plenitud y llenura. No podemos ser, o sea, si tú te sientes insatisfecha, si tú sientes que te falta algo, no son cosas, no es dinero, no es un marido, no es algo material, no, no, es que no has encontrado, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas cosas en las que tienes que estar ocupada? No afanada, no preocupada, ocupada. Y sabes que hay temporadas, hay momentos, hay tiempos donde tengo que entrenarme, capacitarme, prepararme, hay momentos donde tengo que ir y accionar, hay momentos donde también necesito tomarme un tiempo con el Señor y buscar nuevamente redireccionar tal vez y cobrar fuerzas en Él. Pero ¿lo estás identificando? ¿Sí? O ya estás absorbida por el trabajo, el afán, la rutina y ya perdí hacia dónde voy, porque eso nos puede pasar. ¿Ok? Bien. Bueno, el rey, recuerdan que hemos estado leyendo también a la par el libro de Josué con algunos versículos claves, ¿sí? Todo este curso hemos estado citando pequeñas partecitas porque los nombres de los reyes, de las ciudades donde Josué tuvo que conquistar, tienen significados proféticos, ¿sí? Bueno, uno de ellos que ahorita vamos a leer está en Josué 12:17, ¿ok? Josué 12:17. A ver, vamos a ver. Aquí está. Josué 12:17. Y es algo muy pequeñito, la verdad, ni gran referencia tiene, pero dice así en el 17. Dice, reyes derrotados por Josué. El rey de Tapúa, eso es todo. Otro, el rey de Fer, otro, o sea, todos los reyes que fueron derribados. Dice, y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, ¿ok? Recuerden el Jordán. ¿Dónde bautizaba Jesús? En el Jordán. ¿De qué río estamos hablando con Josué? Muchos años antes del Jordán. Hacia el occidente desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y bueno, ahí menciona todas las personas que habitaban este lugar, eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, todos los eos. ¿Ok? Entonces, hace una lista de todos los nombres de los reyes y territorios que Josué y su gente en ese momento, en esta parte de la historia, conquista, y todos estaban antes, ¿sí? En ese lado del Jordán. ¿Ok? Ya empieza como a tener sentido, ¿no? Bien. Entonces, el rey de Tapúa, ¿qué significa Tapúa? Tapúa significa la ciudad de la manzana, a la que también se le puede llamar la ciudad del fruto. Es allí donde Dios iba a manifestar su reino. ¿Ok? Hay una dimensión en nuestra alma simbolizada por Tapúa, que ha sido diseñada por Dios para dar frutos sin importar las situaciones externas. Y esta capacidad depende de la naturaleza divina que nosotros ya llevamos dentro. ¿Sí? El fruto que producimos es la manifestación de la vida de Dios en nosotros, reflejada en el propósito eterno de nuestra existencia. Entonces, ¿vamos a depender de las circunstancias externas? No. Es que ahorita el ministerio y todo lo que tenemos que hacer se va a frenar porque no tenemos trabajo. Miren, caí en cuenta de algo antier y se los doy como testimonio, y lo hablo en voz fuerte porque siempre hay
oídos que escuchan aquí, ¿sí? Y yo hemos identificado algo, Alex y yo, ¿sí? Cada vez que Dios nos ha llevado a dar un siguiente paso para su obra, nos hemos quedado sin trabajo. Así, cero, en la lona. Ajá, cuando iniciamos a INDAC, Alex estaba despedido y yo con mi primer embarazo. Y el Señor fundó a INDAC. Cuando empezamos el proyecto de Lugar Secreto, Alex venía de dejar y de tomar una decisión, el trabajo y de dejar esta parte de ministerio donde tenemos un ingreso, y el Señor nos dio el reto de el Lugar Secreto y de SEDEC, ¿sí? Cuando iniciamos el proyecto de Multiforma fue en plena pandemia, en crisis, llorando porque íbamos a tener que cerrar SEDEC, y el Señor nos habló y nos dio una palabra de lo que venía, ¿sí? Y ahorita, pues, no es la excepción, ¿sí? Porque Alex no tiene un empleo, pero el Señor ahorita nos lleva a un mayor desafío, que es todo este tema de la sanidad interior y de los encuentros y del liderazgo y de entrenamientos y cosas. ¿Con qué dinero? Sí me explico, y lo doy como testimonio. O sea, Dios nos requiere en un momento siempre donde no va a ser por nuestros recursos ni por nuestras fuerzas. Así obra el Señor. En el caso de nosotros, así ha sido, por eso lo doy como testimonio, ¿sí? Ustedes identifiquen cómo han sido sus procesos, cómo han sido sus tiempos, tal vez en momentos de quiebre de la salud, tal vez en momentos de quiebre en el matrimonio, tal vez en momentos de quiebre económicos, porque Él sabe dónde necesitamos ver su poder y su gloria también, ¿sí? Entonces, la circunstancia no nos va a definir en esto, ¿ok? Entonces, es necesaria la conquista de Tapua, es necesaria la conquista del fruto, que es la evidencia de la impartición de vida que ya hay en nosotros. Hagamos un análisis. Hasta aquí me ha traído el Señor, sí, pero ¿qué cosas han sido conquistadas ya en mi vida? No puedo empezar de cero, no puedo pensar que vuelvo a empezar. Eso no es lógico para los hijos de Dios. Entonces, Josué derrota al rey de Tapúa y cumple el mandato de Dios de conquistar Canaán. ¿Qué pasó? Es que volaron la pelota al balcón de ahí de mi salón. ¿La puedo sacar? Dile Está cerquita. no, dile a Andrés que te ayude. Sí. O sea, pero es que él no cabe para... Que él te supervise, Ok. por favor. Ok, bien, entonces, esa tierra ya Dios la había dado, ya Dios lo había dicho, pero Josué tenía que esforzarse y ser valiente. ¿Qué te dice el Señor? Todas las áreas de tu vida ya fueron ganadas por mí en la cruz, pero tienes que esforzarte y ser valiente. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense, ahí Dios ya había, en ese territorio, ¿sí? Ya habían vivido los patriarcas como Manasés y Efraín. O sea, esa tierra ya había sido habitada por descendencia, ¿sí? Sin embargo, Josué tuvo que ir y entrar y romper con todo esto. Y ahí es donde habitarían después, pues, todos los demás pueblos, ¿no? O bueno, no, más bien el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros como creyentes repetimos la misma historia, ¿no? Tenemos un diseño eterno y por causa de la desobediencia de Adán a la voz de Dios, que es lo que les refería yo al inicio, ¿sí? Dejaron de ser reyes legítimos y se volvieron reyes sin autoridad. Adán y Eva ya no pudieron tener gobierno y sobre la tierra que les fue dada para administrar, ¿sí?
Entonces, ahora necesitamos identificar por el Espíritu Santo y estar dispuestos a vivir en esta libertad que nos ha sido ya dada en Cristo, pero para mostrar el fruto de una naturaleza que ya nos fue dada. ¿Sí? Entonces, no nos podemos conformar con menos. La oración nos va a ayudar a identificar cuál es la operación de las tinieblas, ¿sí? Que ha impedido mi productividad en el diseño. Y sí, tengo que decirlo, muchas veces sí cedemos ante la circunstancia y muchas veces dejamos de prepararnos y de involucrarnos y de comprometernos por cualquier cosa. Y no estoy diciendo que no sean cosas relevantes. No estoy diciendo eso, o importantes. Pero sí tenemos que identificar esos patrones. Cada vez que yo he decidido entrar en esta situación de servir, de hacer o de promover, de hacer algo más, de esforzar, de todo, algo pasa. Algo pasa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está nuestra mentalidad? ¿Sí? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Tenemos una mentalidad de fruto o de don? ¿Sí? Y esto con D mayúscula, ¿eh? ¿Sí? Entonces, hay mucha confusión al respecto, ¿sí? No, nos cuesta trabajo resolver o distinguir porque no, a lo mejor no nos fue bien enseñada esta diferencia, ¿sí? Entonces, confundimos el fruto del Espíritu Santo con los dones del Espíritu. Sí, bueno, eso es algo que, digo, yo recuerdo cuando estaba en la escuelita dominical, ¿no? Entonces nos enseñaban cuál era el fruto del Espíritu, cuáles eran los dones del Espíritu, ¿sí? Y bueno, siempre estaba como esta enseñanza, en el Instituto Bíblico también me lo volvieron a enseñar, pero toda una generación, ¿sí? Se ha desconocido esta parte porque no echamos mano de eso porque lo desconocemos, ¿sí? Pero si lo tenemos claro, pues tendríamos que echar mano de ello, ¿sí? Entonces, no, pues, ¿qué sucede con esto? Dice, es muy común ver en los ámbitos de la fe a personas preocupadas para que su don sea expresado y reconocido, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, para enseñar, para la alabanza, para el servicio, ok, bueno. Pero casi nadie se preocupa por el entendimiento del fruto, o sea, queremos el don, queremos tenerlo, queremos que los demás vean que tenemos, pero ¿y el fruto? ¿Dónde quedó el fruto? Ahora, las dos cosas son de Dios, son buenas, ¿sí? Pero una tiene que ver con quién soy yo, que es el fruto, y otra tiene que ver con hacer, o sea, el ser tiene que ver con el fruto y el hacer tiene que ver con el don. Entonces, no puede haber don, pues si no hay fruto. Porque ¿de qué me serviría tener un don y ser, wow, si no ha sido trabajado en mí el amor, la templanza, la paciencia? Porque por un mal fruto el don se echa a perder, ¿eh? Y hasta es de mal testimonio. Y ahí es donde ya se empieza a poner interesante. Entonces, cuando evadimos el fruto, ¿sí? Y solo nos enfocamos en el don, entonces es posible ver a muchas personas operando en el don, pero sin fruto. Y se pone interesante la cosa. ¿Sí vamos ubicando esto? ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos lleva el fruto? ¿A qué nos lleva la conquista de Tapúa? ¿Sí? Es esa conquista gobernante por la vida del Espíritu en mi alma. El fruto es la conquista gobernante de la vida del Espíritu sobre mi alma. Entonces ya no es la prioridad del don. Y si el don viene y está, qué bendición, ¿no? Y va a ser para edificación de la iglesia, pero tiene que haber primeramente fruto en mí. ¿Ok? Y bueno, Pablo habla bastante acerca de esto y qué importante, ¿ok? Es el fruto.
no los frutos, el fruto. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Está en Gálatas 5:24, Es ¿no? amor, amor, 22, Amor, paz, punto. No, gozo, paz, no. gozo. El, Nada el más el fruto amor, el el amor fruto del Espíritu, exactamente mal. El es el fruto del amor. Espíritu es amor. Ujú. ¿Sí? Punto, coma, Los gozo, demás. paz, paciencia. O sea, las Ajá. formas de expresión del fruto que es el amor es el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. ¿Sí? Y dice, contra tales no hay ley. El amor es el amor. Y no hay una regla y una medida para ello. Bueno, si hubiera una regla, pues sí, es que Dios tiene que habitar en mí, porque Dios es amor. Y si no tengo amor, pues no tengo a Dios. Y si no, vámonos a Primera de Juan. Ujú. ¿Sí? Entonces, nosotros como creyentes muchas veces estamos entendiendo más que son los dones que el fruto, ¿sí? Y por eso es que muchas veces estamos apáticos a la obra del Señor, porque estamos esperando recibir dones, ¿sí? Y el fruto, ¿ok? Entonces, es mucho más fácil operar en un don, desear un don, que estar dispuestos a que Dios trabaje en nuestro fruto y que nuestro fruto madure y que nuestro fruto sea aceptable y grato como lo fue la ofrenda de Abel. ¿Recuerdan la historia? Y un fruto de excelencia. Esto es lo que Dios quiere que expresemos. Ajá. Fruto, fruto. Ahora, eso es ser productivo. Ser productivo es que nuestro árbol sea fructífero, llenos de fruto. Id y llevad mucho fruto. Multiplíquense y fructifiquen. A eso se refiere. Sea el gobierno de Dios en tu vida de tal manera que des tanto fruto que puedas expresar a Cristo, ¿sí? Y que otros también puedan comer de este fruto. Y que este fruto sea excelente y agradable a la boca del Señor. Él desea comer nuestro fruto. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, hablando un poquito de Josué. ¿Qué pasó ya para este capítulo que acabamos de leer, el capítulo 12? Que Josué logró dominar la tierra de Papúa. O sea, para nosotros sería que Gaby, Magda, Mari, Monis, todos, cada una de nosotras logró conquistar Tapúa, logró conquistar y dominar en autoridad del Espíritu Santo su alma, mi alma, que está dando fruto. Y busquemos lo contrario, ¿sí? Lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es el egoísmo, lo contrario de la paciencia, ¿sí? Es la desesperación. Y si nos ponemos a buscar lo opuesto de cada uno de los frutos, mire, lo voy a anotar. ¿Qué creen? Nos vamos a dar cuenta y me voy a dar cuenta y aquí lo voy a anotar porque voy a hacer el ejercicio. Necesito identificar qué es lo contrario de este fruto, ¿sí? Para poder ubicar dónde no estoy siendo gobernada por el Señor, dónde yo necesito que Él intervenga, ¿ok? Bien. Bueno, entonces, ¿qué significa Efraín? Fíjense, la tierra que fue conquistada en Tapúa, como les dije hace ratito, fue habitada por Manasés y por Efraín. ¿Qué significa Efraín? Significa doblemente fructífero.
Eso significa, Efraín. ¿Sí? No podemos tener un fruto mediocre, sino el Señor nos dice, doblemente fructifica. Adquiere un significado diferente esto, ¿sí? Con el paso del tiempo, Eliseo, voy a leerles un poquito de esta referencia, el profeta Eliseo pedía una doble porción del Espíritu que operaba en Elías, ¿se acuerdan? Que pedía doble porción. Bueno, la doble porción es la abundancia del fruto de la vida del Espíritu al servicio de los demás. Porque el fruto no es que sea, no es para que se lo come el árbol. El fruto, ¿para qué es? Para que otros coman del árbol. O sea, el fruto es capaz de producir conforme a su naturaleza y a su semilla, el fruto que le da sentido y propósito a su existencia y en el cual el árbol es pleno porque cumple su función y es alimento suficiente para otros. ¿Sí? ¿Qué esperaría yo en pandemia? Mi hija Eli germinó una semillita de limón. ¿Sí? Y yo no tengo jardín, pero conseguí, bueno, me dieron un cono de estos como el que ponemos aquí afuera de la Congre para que no se estacionen los carros, es como un cilindro, pero se rompió de la parte de abajo. Entonces uno de mis hijos, muy ingeniosamente, lo rellenó de tierra, le puso un pisito, lo rellenó de tierra y me hizo un macetón, ¿no? Y entonces esa semilla de limón germinó y ahorita yo ya tengo un arbolito de limones ahí en mi casa y ya dio limones. De hecho, se tardó como, ¿cuánto tiene la pandemia, no? 3 años, 5 años, ya ni sé, ¿sí? Y ya dio limones. ¿Qué esperaría yo de ese árbol? Que diera limones. Cuando empezó a florear, ¿sí? Cuando empezó a florear, ¿qué significa cuando florea un arbolito? Te anuncia, ¿sí? Sí, Male, adelante. Te anuncia, ¿no? Que viene el fruto. Y cuando salieron los primeros limoncitos, uy, nos pusimos felices, felices. Nos dio mucho gusto, ¿sí? Y ahorita que el limón subió 80 pesos, no, bueno, ya le conseguí ahí unos suplementos y cosas al arbolito, pues para que dé más limones, ¿no? Porque ya no solamente esa semillita está cumpliendo su propósito en sí mismo, sino ahora también para darnos a nosotros. Esa es la idea, ¿ok? Sino para servir al Señor. Bien, y voy cerrando con esto. ¿Qué significa Manasés? Manasés significa olvido. Se le olvidó, ¿sí? Mientras Efraín significa doblemente fructífero. ¿En quién está o cuál es la operación de las tinieblas? En que olvidemos, en que se nos olvide que somos doblemente fructíferos y que Dios va a multiplicar al doble todo lo que hagamos. ¿Ok? Eso es lo que Satanás quiere, que olvidemos que debemos de ser fructíferos. ¿Ok? La palabra profética de que Dios puede gobernar en las distintas áreas de mi alma y lo que emprendemos, ¿sí? En esta vida, de acuerdo a la palabra de Dios, se va a multiplicar. Claro que sí, porque Él es fiel, porque Él es el Señor de la obra, porque Él lo mantiene, porque Él lo nutre, lo alimenta, lo riega, porque Él es el Señor de la obra. Ajá. Entonces, si nosotros queremos hacerlo, está bien y somos partícipes de esto, pero quien da el crecimiento y quien sustenta es el Señor, ¿ok? Él es quien lo multiplica y Él es el que lo potencia. En la gracia de Dios y en este entendimiento de pacto no se trata de hacer matemáticas, es algo de la fe. Señor, es tu obra y yo me alineo a tu voluntad.
y sé que no va a ser fácil y está yendo esto me cuesta porque sí va en contra de lo que yo quiero y no me gusta, pero he decidido ser obediente y no voy a dejar que mi alma me gobierne. No puedo seguir siendo de doble ánimo, no puedo seguir dudando de lo que Dios hace. Por eso es tan importante tener memoria de los procesos que Dios ha traído a mi vida, ¿sí? Entonces, no puedo estar en apatía, no puedo estar ajeno. Voy, me siento, escucho y me voy. Voy, me siento, escucho y me voy. Y ya entre semana llevo mi vida. Ajá, ¿y para qué te ha llamado el Señor? ¿Qué es lo que vas a hacer? El domingo Alex compartió de esto. Y el lunes aplicadito se puso a pasar en lista lo que todas las personas el domingo le entregaron en un sobrecito de cómo es que ellos iban a dar para el Señor. Y no fue dinero, no era dinero, tiempo, atención, servicio, preparación, ¿sí? Y bueno, pues ahí tenemos un tema pendiente, ¿ok? Entonces, el Señor nos ha dado riquezas y entendimiento en nuestra alma para que todo prospere, tanto en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y todo lo que venga a tu mano, dice, hazlo, porque en el Seol ya no va a haber oportunidad, ¿ok? Entonces, todo lo que Dios nos ha dado en el espíritu, en alma y cuerpo, tiene que reflejar esta provisión en nuestra vida y esta eternidad, ¿ok? Bien, como mencionó hace rato Mildred, creo, Gálatas 5, 22 en adelante. ¿De qué hablas Gálatas 5? ¿Sí? El primer fruto que asegura toda la fructificación viene del Espíritu Santo. Él es el que va a proveer lo necesario y de hecho ya lo hizo en Cristo, ¿sí? Por esta razón, el apóstol Pablo, ¿sí? Dijo en Filipenses 4:19, vamos a leer esto, ya casi termino. Filipenses 4:19, ¿qué dice Filipenses? Vamos, aquí está. 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesito? Se lo puedo pedir al Señor y no son necesariamente cosas materiales. Del fruto. ¿En qué estoy debilucha? ¿Sí? ¿En dónde necesito la vitamina? Bueno, pues se lo pido al Señor. ¿Sí? Jesús también afirmó que su Padre sería glorificado. ¿En qué? En que llevemos mucho fruto y seamos sus discípulos. No se puede hablar de un discípulo sin fruto. Y el fruto, como consecuencia, da discípulos. ¿Sí? Bien. Entonces, el que gobierne su productividad justificará su discipulado, porque el discipulado es la consecuencia del fruto. ¿Ok? Bien, si damos fruto, pues habrá personas que serán discípulas de este fruto, ¿sí? Por eso Jesús no esperó a que los discípulos dieran fruto para él irse, no. ¿Ok? No hizo eso, ni tampoco se deprimió porque sus discípulos no, fueran primero ya lo suficientemente capaces antes de ir a la cruz. O sea, realmente a los discípulos no les cayó la ficha hasta después. Por eso les dijo, es que me tengo que ir porque va a venir el Espíritu Santo. Necesito que sean habilitados. ¿Sí? O sea, él no se esperó a ver el fruto, él no se esperó a Pablo, a Pedro, a hablar, a dar discursos, a sanar enfermos, a resucitar muertos, no, porque él sabía lo que ya había sembrado y él sabía, ¿sí? Que ya habría en ellos una naturaleza regenerada,
¿ok? Él ya sabía que al morir él y llevar este fruto, ya sus discípulos llevarían el fruto también en sí mismos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús muere y resucita? ¿Sí? ¿Él qué hizo? Llevó todo al gobierno del Padre, ¿sí? Así que, si ya estaba en el cuerpo o no, pues ya era lo de menos, ¿sí? Aún sus discípulos en algún momento tuvieron que tomar esta decisión. ¿Iban a dar fruto? ¿Sí? ¿O solamente querían el don, ¿no? Y la idea era que ellos también se multiplicaran, y así sucedió, ¿ok? Aquel que se enoja por falta de discípulos debe entender que cuando haya fruto, habrá discípulos. Porque el discipulado es la consecuencia del fruto. El discípulo no es la persona que viene a una célula o a un grupo, sino aquel que se disciplina a seguir la palabra, ¿sí? Y que esta palabra, que es el evangelio vivo de Cristo, no solo lo predica, sino que lo vive. Ese es el discípulo, ¿sí? No olvidemos que somos doblemente fructíferos cuando nos dejamos llevar, y no, más bien, no podemos llegar a ser doblemente fructíferos cuando nos dejamos llevar por un mundo de excusas, de cansancio, de falta de fuerza o de cualquier otra razón que nos impide avanzar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles están siendo mis excusas? No puedo, no me da tiempo, es que me canso, es que no tengo dinero, es que mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi esposo, mis hijos, ¿cuál es la excusa? ¿Sí? O sea, no tendría que haber excusa, ¿ok? Entonces yo quiero que nos quedemos con esto, o sea, ¿quiero el don o necesito trabajar en el fruto? Ajá, ese es el asunto. Entonces, el Señor ya nos dio todo, ¿sí? Todo, todo, todo. Es solamente cuestión de rendirle estas áreas y pedir al Espíritu Santo, Señor, Espíritu Santo, muéstrame. Necesito identificar dónde no estoy siendo productiva, dónde me estoy quedando atorada, ¿sí? Y esto es todas, y yo también, por supuesto, ¿sí? Porque sí, sigue habiendo cosas de mi carácter y de mis hábitos y cosas que todavía me cuestan trabajo, claro, como a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues pidámosle al Señor y que Él nos redarguya, nos hable en este tiempo, porque yo sí quiero ser una persona productiva para el propósito eterno de Dios. Yo sí quiero. Y si en ello tengo que, por supuesto, entregar, morir y soltar, pues lo tengo que hacer. Por amor a Él, por obediencia a Él, por gratitud a Él. ¿Ok? Bueno, pues Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias Señor porque de una manera clara y directa y amorosa, Señor, tú nos muestras cuál es tu perfecta voluntad y el deseo de tu corazón y cuál es el deseo del Padre también, Señor. Espíritu Santo, tú que habitas en nosotros, tienes toda la autoridad para mostrarnos aquellas cosas, Señor, que en algún momento de nuestra alma, de nuestra manera de ser, lejos de traer un fruto y ser productivas, están siendo un estorbo y están siendo mediocres a la medida de Cristo. Así es que, Señor, estoy dispuesta a que tú sigas trabajando conmigo en el fruto. No me ocupa el don, me ocupa el fruto, Señor. Y que esto sea lo que crezca en mí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, pues hemos terminado. Muchas gracias por su tiempo.